empiezo muy rápidamente por donde ha terminado el consejero, diciéndole que efectivamente ahí tiene 89 propuestas de modificación sobre las que vamos a hablar a partir de ahora, espero que con un ánimo totalmente constructivo. Se debate ahora la enmienda de totalidad y muy rápidamente y al empezar, ¿por qué? Porque a nuestro juicio se trata de un proyecto de ley que va en contra de los intereses públicos, en contra de los trabajadores públicos y de su independencia y profesionalidad, en contra de la transparencia, en contra de la participación de la sociedad en asuntos públicos y en contra del fortalecimiento de los servicios públicos. Esta es la razón por la que hemos presentado la enmienda de totalidad, lo cual no quiere decir que con las 89 propuestas que hemos presentado al mismo tiempo pueda mejorarse sustancialmente este proyecto de ley. Para empezar a hablar de la enmienda hay que saber cómo estamos. Cómo estamos, por ejemplo, en materia de función pública. En los últimos años, la comunidad ha perdido, según fuentes del Ministerio de Hacienda, 9.150 empleados públicos, de los cuales la Junta de Castilla y León ha reducido sus plantillas en más de 3.000 efectivos, el 4%. Y siendo esto importante, queremos destacar que el cuerpo de docentes se ha reducido en 822 profesores y el del personal sanitario en 653 trabajadores. Las consejerías han recortado sus efectivos en 1.743 personas y las universidades públicas de Castilla y León en 950 profesionales. Y el 10% de la tasa de reposición no cubre las necesidades de mantenimiento de los servicios públicos con la garantía de calidad y eficacia que requieren los ciudadanos. De hecho, la última encuesta del CSIC, realizada entre los trabajadores públicos de la Junta de Castilla y León, según la cual el 72% manifiesta que ha disminuido el número de profesionales que trabajan en su servicio, el 69% que dicen que nunca o casi nunca se han cubierto las bajas laborales y jubilaciones, el 66% que dicen que las medidas de reorganización y los recortes han aumentado su carga de trabajo. En relación a otro apartado, la Administración B de la Junta, los chiringuitos, no han sido objeto de la auditoría a la que se comprometió la propia Junta de Castilla y León y han seguido siendo objeto de escándalo. Los informes del Consejo de Cuentas ponen de manifiesto las irregularidades, corruptelas y troceos de contratos en Sotur, Fundación Siglo, AD Parques, etcétera, que empañan la gestión de las empresas públicas y fundaciones de la Junta durante años. Además, el último episodio ha sido impedir que el Consejo de Cuentas realizara dichas auditorías a estas empresas públicas y fundaciones. Un ejemplo más de la transparencia de la que presumen. Se han detectado, por otra parte, y denunciado graves arbitrariedades en la paga de gratificaciones extraordinarias a determinados empleados públicos, además de decretarse de forma ilegal el secreto de las mismas. Un ejemplo más de la transparencia de la que presumen. Las libres designaciones siguen incrementándose y no están justificadas en muchos casos. La externalización de funciones propias de la Administración autonómica encarece y duplica el coste de algunos de estos servicios. Esto es un esbozo muy rápido de cómo están algunos de los temas que trata el proyecto de ley. Pues bien, ninguno de estos problemas, que son los que verdaderamente afectan a la calidad y el mantenimiento de los servicios públicos y al buen funcionamiento de la Administración, se aborda en esta ley que ustedes llaman ley paraguas y que nosotros denominamos ley saco, que modifica 44 leyes y que a nuestro criterio genera más problemas de los que resuelve. Por lo tanto, si los problemas de la Administración de Castilla y León no se abordan ni se pretenden resolver en este proyecto de ley, la pregunta es ¿cuál es el objeto de este proyecto de ley? Y leyéndolo detalladamente se deduce evidentemente que detrás de este proyecto de ley hay una voluntad claramente expresada en el texto de someter a la Administración de Castilla y León a un largo pero inexorable proceso de privatización de servicios y de funciones públicas que, pasado algún tiempo, derivará en el alejamiento de lo que es la función principal de la Administración pública. Esto es, el servicio público y el interés general, de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización,
desconcentración y coordinación para garantizar la plena eficacia de la prestación de unos servicios públicos y de calidad. Para evitar que se perpetren estos ataques al interés público, es por lo que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado esta enmienda de totalidad, acompañada, como he dicho, de 89 enmiendas parciales. En relación a esta enmienda de totalidad, como indica el artículo 110.3 del reglamento, la enmienda versa sobre la oportunidad, los principios o, en este caso, y el espíritu del proyecto de la ley. En relación a los principios, la enmienda a la totalidad que presentamos versa sobre estos tres elementos. Los principios que, según la exposición de motivos del proyecto de ley y el artículo primero, inspiran el proyecto, que son la austeridad y optimización de recursos y la simplificación. Pues bien, en ningún caso la austeridad está aprobada. Es más, según el informe de la Consejería de Hacienda, se desconoce la repercusión económica de muchas de las medidas que se incorporan. No se cuantifica el ahorro. No se hace estimación económica, por ejemplo, estoy leyendo el informe de la Consejería de Hacienda, no se hace estimación económica, por ejemplo, de la medida contemplada en el artículo 3.5 del proyecto relativa a la extensión del régimen de mantenimiento de retribuciones al personal directivo de centros e instituciones sanitarias. Tampoco se valora, siempre según la Consejería de Hacienda, qué repercusión económica puede tener la modificación de los aspectos relativos a la jornada laboral ordinaria. Este es también el criterio del Consejo Consultivo cuando afirma contundentemente que, leo, la memoria que acompaña al proyecto se limita a señalar que las medidas incluidas en el texto supondrán un ahorro de costes que en ningún momento se cuantifica. Estoy leyendo los informes de la Consejería de Hacienda y del Consejo Consultivo. Y es que, en efecto, la reducción de órganos consultivos y de participación que impulsa el proyecto puede suponer una reducción de los costes. Pero en este caso, los órganos que se eliminan son sustituidos por la previsión de que existan otros similares, con lo que la pretendida austeridad no está en absoluto garantizada. Por el contrario, lo que se produce en todo caso es una reducción de ingresos, al establecerse una rebaja del 50% por el pronto pago de determinadas infracciones. Una rebaja que tampoco podemos aceptar desde el entendimiento de que las normas sancionadoras no tienen esencialmente un carácter recaudatorio, sino que su objetivo último es evitar que se produzcan determinados hechos indeseables. Y en este sentido, la reforma normativa que se propone reduce a la mitad este objetivo de compulsión administrativa con respecto a los hechos sancionables objeto de descuento. En lo relativo al segundo principio que alienta el proyecto de la Junta, la simplificación, esta se pretende alcanzar por la vía de reducir a la mínima expresión la participación de órganos de asesoramiento, técnicos y de representación de la sociedad, así como de los agentes económicos y sociales en la toma de decisiones, con la contradicción añadida de que algunos de estos órganos de participación, que por otra parte no implican coste a mayores, han sido creados muy recientemente. La ley de pesca está recién aprobada y han sido creados a iniciativa de la Junta, de tal modo que en ocasiones ni siquiera han llegado a constituirse y ya se les está sustituyendo por otros que muy probablemente no tendrán la especialización que requieren los temas a tratar en cada caso. Este hecho devalúa la calidad de la participación de la sociedad en la toma de decisiones, sin que ello suponga beneficio alternativo alguno y con una afectación profunda del principio y derecho de participación de la sociedad y de los ciudadanos en los asuntos públicos, puesto que, junto con la eliminación de las funciones de dicho órgano, se suprimen las referencias a su composición y las garantías que establecían las diversas leyes para que la representación de la sociedad, de las organizaciones sindicales y empresariales, de los colectivos afectados en cada caso y sus representaciones estuvieran garantizadas. El Grupo Parlamentario Socialista rechaza esta maniobra limitativa de la participación, como también rechaza la desproporción con la que el proyecto remite al reglamento
para desarrollar estos futuros órganos cuya creación no vemos justificada. La Junta no puede pedir a estas Cortes que firmemos un cheque en blanco para que el Ejecutivo unilateralmente concrete un derecho fundamental como es el de participación en los asuntos públicos que reconoce tanto la Constitución española como el propio Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Tampoco podemos compartir, por supuesto, el principio de opacidad, no de transparencia, que jalona el proyecto. El texto reduce y dificulta la información a los ciudadanos, incluso en trámites como las exposiciones públicas, la publicación de los acuerdos en el Boletín Oficial y la información en el Boletín Oficial de Castilla y León y la información a las Cortes de Castilla y León de las actuaciones del Ejecutivo. Señorías, una página web, por muy rimbombante que se denomine, es un instrumento, no un fin en sí mismo, y desde luego no puede ser la única alternativa a otras formas oficiales de información y publicidad, más cuando las alegaciones que se vierten en dicha página no son respondidas motivadamente y publicada dicha argumentación en la propia página ni incorporadas como documentación al proyecto, tal y como denuncian los servicios jurídicos y el mismo Consejo Consultivo. Una vez más, no lo decimos nosotros, lo dicen los servicios jurídicos y el Consejo Consultivo. En relación al espíritu, por estos motivos rechazamos los principios que inspiran este proyecto y también rechazamos el espíritu que invade el texto, que no es otro que abrir la puerta a la privatización de la gestión de servicios públicos a través de distintos procedimientos como las encomiendas de gestión. Estas situaciones, que en la actualidad ya se vienen produciendo y que han llegado a ser detectadas por la Inspección de Trabajo, podrían suponer una cesión ilegal de trabajadores públicos que no se compadece con la finalidad de servicio público de la Administración y que, sin embargo, se refuerza y ampara en este proyecto de ley. Si a ello le sumamos, por un lado, la pérdida de garantías en la gestión del empleo público, con unas relaciones de puestos de trabajo respecto de las que se elude la negociación, se devalúa la información y se evita su publicación en el Boletín Oficial, o con un sistema de adscripción de puestos de trabajo a los empleados públicos que, lejos de primar la profesionalidad y la independencia en el servicio a los intereses públicos, pretende fomentar la sumisión y la fidelidad a otros intereses no necesariamente públicos. Y, por otra parte, un sistema en el que los empleados públicos, personas que optaron profesionalmente por el servicio público, se les puede forzar, y de hecho así se hace en algunos apartados del proyecto de ley, a prestar sus servicios a entes distintos de la propia Administración, cuya actuación no siempre está orientada al interés general. El resultado no podrá ser otro que la merma de la calidad y la progresiva privatización de la gestión de servicios públicos. Si este es el modelo de función pública que defiende el Partido Popular, el Grupo Socialista no puede estar en mayor desacuerdo. Y, por último, la oportunidad, porque tampoco compartimos la oportunidad del proyecto. Un proyecto que nace para dar cobertura normativa al Acuerdo 22-2014 de 30 de enero de la Junta de Castilla y León, que, quiero recordar, establecía un plazo de 3 meses para su desarrollo, que efectivamente dicho acuerdo surge de la comunicación realizada en esta Cámara el día 10 de diciembre del año 2013. Dicho plazo se ha incumplido ampliamente y nada justifica, puesto que no ha habido ningún cambio significativo de circunstancias ni de coyuntura, que se pretenda reducir también la participación de estas Cortes imponiendo el procedimiento de urgencia que reduce a la mitad los plazos para la presentación de enmiendas y el debate público. Quiero aquí decir que efectivamente ha habido 3 reuniones con el Grupo Parlamentario Socialista, el 16 de diciembre del 2013, el 20 de enero del 2014 y el 14 de marzo del 2014, donde en la primera sí, en la segunda también, en la tercera ya no, entendíamos los motivos de la urgencia,
porque la urgencia no es para que se tramite algo rápidamente en estas Cortes, sino para que entre en vigor rápidamente. Y a estas alturas parece de chiste que se pretenda una urgencia cuando el acuerdo de enero establecía 3 meses para la presentación del proyecto de ley. Y nosotros estábamos de acuerdo, pero estábamos de acuerdo entonces. A los 7 meses ya no vemos la urgencia por ningún sitio. De todas maneras, en cuanto a la oportunidad, y se acaba el tiempo, simplemente decir que entendemos que tampoco es muy oportuno este proyecto de ley en el momento actual, en el que todavía falta por despejar la incógnita del mantenimiento de los servicios públicos mediante la financiación adecuada tanto a nivel autonómica como local. Por ello, no parece oportuno iniciar un cambio de modelo de la Administración de la Comunidad como el que se plantea, sino todo lo contrario. Lo más acertado sería luchar ahora por la mejor financiación posible para adaptar después la Administración a dichas mejoras. En todo caso, y termino, por tratarse de un proyecto de ley que, como he dicho, va en contra de los intereses públicos, de los trabajadores públicos y de su independencia y profesionalidad, de la transparencia, contra la participación de la sociedad en asuntos públicos y contra el fortalecimiento de los servicios públicos, es por lo que presentamos esta enmienda de totalidad, que sabemos que va a ser rechazada, pero emplazamos a la Junta de Castilla y León y al Grupo Parlamentario Popular a que las 89 propuestas que entendemos que enriquecen muy sustancialmente este proyecto de ley sean analizadas, debatidas y al final asumidas como única manera de mejorar en lo posible este proyecto de ley que se nos presenta. Muy rápidamente, posición del Grupo Parlamentario en relación al plan de fiscalización del Consejo de Cuentas. No vuelvo a decir esa mentira. Siempre hemos dicho, y el año pasado también, que lo que queríamos era la auditoría del sector público autonómico, y que para ello, si era necesario retrasar un año el sector público local, estábamos de acuerdo. Pero primero el autonómico, no ninguno, como están planteando ustedes. Nunca ninguno, como han planteado ustedes, poniéndole la mordaza al Consejo de Cuentas. Segundo, en esta ley saco, usted dice que es todo muy coherente, es muy necesario para la reforma de la Administración, como por ejemplo asumir que los dueños de las máquinas tragaperras puedan traer con la autorización de otras comunidades autónomas sus máquinas aquí. A que usted no lo sabía. Eso está en la ley. Eso está en la ley saco. Fíjese qué reforma de la Administración. Tercero, en relación a la función pública, efectivamente nosotros recogemos cuestiones, no solamente las que han planteado algunas organizaciones sindicales, sino las que han planteado muchos y muchos trabajadores públicos adicionalmente. Y dice usted, no, si es que aquí solamente un sindicato votó en contra y los demás se abstuvieron. Y está usted satisfecho, ¿no? Y el consejero está satisfecho, pues sigan ustedes así. Si entienden que un sindicato vote que no, y los demás se abstengan, eso es un apoyo a su proyecto de ley, sigan así. Desde luego ellos no lo entienden para nada y nos dicen que su ley es un bodrio y que se abstuvieron simplemente porque entienden que hay muchas más modificaciones que hacer en materia de función pública. En relación al trámite de urgencia, ya le dije antes, efectivamente, cuando se nos dijo el 16 de diciembre por parte del consejero, oye, esto es urgente, vamos a tramitarlo por el trámite de urgencia, dijimos, bueno, si tú lo ves tan urgente, pues vale. Cuando se nos dijo el 20 de enero, oye, esto es urgente, vamos a tramitarlo por el trámite de urgencia, dijimos, oye, si tú lo ves tan urgente, pues bueno, pues vale. Claro, cuando se nos dice el 14 de marzo, oye, que esto es urgente, vamos a tramitarlo por el trámite de urgencia, y ya le dijimos, oye, joder, pero no era urgente, ¿por qué no lo has presentado antes? Y claro, ya cuando se presenta en julio y se dice, es tan urgente que lo vamos a tramitar por el trámite de urgencia, es que da risa, El problema es que han querido ustedes, yo creo que es tan infantil como eso, han querido ustedes utilizar este momento en que muchos de los trabajadores públicos están disfrutando de sus vacaciones precisamente para que no puedan enterarse de cómo va la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley. Es la única urgencia que yo le veo ahora, después del esperpento que hemos vivido en relación a la urgencia que tenía en diciembre, en enero y en marzo, y estamos, como les recuerdo, en 16 de julio. Hay algo que usted no ha dicho, para nada, y que es el talón de Aquiles de esta ley. Esta ley iba a suponer un ahorro
iba a suponer un ahorro que la Consejería de Hacienda dice que no ve por ningún sitio y que el consejero es la primera vez en su intervención que ha dicho que es un ahorro de 280 millones de euros. Que me imagino que es el mismo cálculo que hicieron cuando presentaron el compromiso de reducción y simplificación administrativa, un programa completo con todas estas medidas donde iba a haber un ahorro de 240 millones, por ejemplo, en las subvenciones del plan Renove de Ventanas se iban a ahorrar 2.900.000 euros. ¿Dónde está ese ahorro? O se iban a ahorrar en las subvenciones de ahorro energético, por simplificación administrativa, en las subvenciones por ahorro energético en el sector de la edificación 817.000 euros. O se iban a ahorrar, y es la cuarta vez que lo planteo aquí, en la solicitud de alta en el registro de beneficiarios de la Consejería de Agricultura y Ganadería 50,5 millones. Claro, así ahorra cualquiera. Todo filfa, todo falso. Igual que este plan, nos tememos que sea el ahorro de esta ley, que lo dice la propia Consejería de Hacienda, que no lo ve por ningún sitio. Chiringuitos, lo decimos nosotros, pero es que lo dice el Consejo de Cuentas. Y además, ¿sabe quién lo va a decir también? Lo está diciendo ya. En el ámbito judicial se está hablando también de los chiringuitos de esta comunidad autónoma y usted lo sabe y eso es lo que les tiene realmente preocupados. Y no ha habido ninguna reducción. Ustedes lo que han hecho es ocultar, esconder Sotur detrás de la Fundación Siglo, esconder a Deparques detrás de la agencia en general, para que no se vea, para que no se note, pero a fin de cuentas esos datos están ahí, las cosas que se han hecho están ahí y están en los juzgados y la repercusión la vamos a conocer. Y mire, simplemente hoy usted se ha ido por los cerros de Úbeda, yo creo que no ha leído la enmienda y ha hablado como un mérito en relación a las entregas a cuenta del sistema de financiación, etcétera. Hoy, donde quiero hacer público en esta Cámara lo siguiente: se confirma totalmente lo que veníamos diciendo del centimazo, porque hoy se conoce la liquidación del sistema de financiación de la comunidad autónoma del año 2012 y hoy se sabe que solamente en relación al impuesto sobre hidrocarburos, la comunidad autónoma que puso el centimazo para ingresar 60 millones va a tener que devolver solamente por ese impuesto, y ya hablaremos del IVA, solamente por ese impuesto va a tener que devolver 75 millones de euros. Eso es lo que ustedes han hecho con el centimazo. Gracias, señoría. Sí, finalizo con una mención muy rápida a la rebaja por pronto pago. Mire, señor Cruz, es que no lo digo yo, lo dice la Consejería de Hacienda, que no hay en la ley ningún ahorro y sí una disminución de ingresos, simplemente por la disminución de esta línea que se establece, que efectivamente para algunas sanciones puede estar justificada, pero, por ejemplo, para las sanciones graves en materia de atención al mayor, yo en absoluto reduciría por pronto pago ningún tipo de sanción. Hay temas con los que no se puede jugar en absoluto. Finalizo simplemente diciendo, por supuesto, ratificamos la necesidad de la enmienda de totalidad, la necesidad de que este proyecto de ley, a pesar de que es tan urgente, se replantee y, a pesar de que es tan urgente, veamos rápidamente, eso sí, si el consejero lo necesita tan urgente, veamos las propuestas, que son muchas, muy válidas y que vienen de muchos ámbitos. Gracias, para mejorar este proyecto de ley. Sé que no va a ser así, pero desde luego a nosotros nos tendrán ahí.